El pastor Javier dijo que nosotros estamos celebrando este mes. ¿El mes de qué? Y el mes siguiente, ¿qué se celebra? No, ese noviembre. ¿Qué? No. Bueno, creo que también se... ¿Qué me dice? La Reforma Protestante. Nosotros tenemos el mes de septiembre, el mes de la celebración del Día de la Biblia, y tenemos en el mes de octubre la celebración de la Reforma Protestante. Entonces, como hay una combinación, el año pasado en la escuela bíblica, levanten la mano los que están conectándose a la célula. Ay, pero somos poquitos, señores. ¿Cuál es el arma? Ustedes no lo tienen. Todo el que no esté en el grupo de WhatsApp, levante la mano. Ok, ya ustedes, ¿quién se va a encargar de agregar a estas personas, por favor? Levante la mano otra vez para que él lo vea. También hay que darle un curso de Zoom aquí. Levante la mano de nuevo para estar pendiente. María Esther, verifique aquí quiénes no están en el grupo de WhatsApp. Usted también. ¿Tiene número de celular? ¿Tiene celular? Ok. Ok. Todo el que va a anotarse en ese papelito, porque los jueves a las 9 de la noche nosotros aprendemos. Y nuestra arma, el arma de un cristiano es ¿qué? La Biblia. Y si nosotros no estamos estudiando la Biblia, ¿con qué vamos a hacerle frente a cuando el enemigo quiera combatir contra nosotros y quiera ponernos las tentaciones que le gusta ponernos enfrente? Claro, de una vez. Nosotros tenemos que aprender de las Escrituras. Para empezar, vamos a buscar en la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, pueden buscar en la Biblia, vamos a leerlo. Entonces, ya ustedes saben que es un estudio bíblico sobre que las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Pues lo vamos a aprender hoy aquí. Me dicen cuando ya lo hayan buscado. 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo buscaron? 2 de Timoteo 3:16. Ok, después de Tesalonicense. Eso en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más adelante está. Ok. 2 de Timoteo 3:16. La palabra de Dios se lee. Pónganse de pie, por favor. La palabra, vamos a reverenciar la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Se pueden sentar. Vamos a empezar. Antes de entrar en lleno a la parte principal, que son las 5 solas, quiero hacer un poco de contexto atrás. La Reforma Protestante, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. En nuestro país también se celebra en esa fecha. Esa surgió en Alemania en el siglo XVI bajo el liderazgo de un monje llamado Martín Lutero. ¿Ustedes conocen quién es Martín Lutero? ¿Saben? ¿Han escuchado un poco? Bueno, ese le dicen como el padre de la Reforma Protestante. La intención era reformar la iglesia y provocar los cambios profundos dentro de la iglesia. La iglesia que estaba rodeada de unas tinieblas profundas por causa de prácticas y creencias totalmente apartadas de las Escrituras. Una época donde la iglesia era la autoridad y no la Biblia. En esa época la autoridad no era Dios, no era la palabra, sino la iglesia en esa época. Lo que decía el Papa estaba por encima de lo que decía Dios. En su revelación escrita, que aquí podemos ver qué es lo que dice Dios. Todo lo que decía el Papa era lo primordial, lo que valía, lo que tenía autoridad en esa época. Ese fue un tiempo de sombras, pero aún en la sombra, ¿qué hace Dios? Levanta a sus hijos para hacer su voluntad. Dice Justo L. González, y Dios se preservó a Lutero para que éste pueda servir como el gran reformador. En el año 505, Martín Lutero entra al monasterio. Él se volvió monje en el 1505, debido a que había una tormenta eléctrica en ese momento, y él le pidió a Santa Ana, que sabemos que no fue Santa Ana que lo libró, pero él le pidió a Santa Ana que lo librara de la muerte, porque le estaban cayendo muchos rayos, y él estaba como en el centro donde estaban cayendo esos rayos, y lo podían matar. Entonces, él le pidió a Santa Ana que lo librara, y que si lo hacía, iba a cumplir la promesa de que iba a dejar de estudiar
derecho para volverse monje. Y él lo cumplió. Sabemos que quien preservó la vida de Martín fue Dios. Hola, haciendo un aclarando. Entonces, no se escuchaba. En su preparación, Lutero tuvo grandes luchas en relación con su fe, toda vez que le parecía que Dios era un juez severísimo, tanto que llegó a reconocer que le era imposible amar a Dios, que le era imposible amar al Dios justiciero que le pedía cuentas de todas sus acciones. La forma de la relación que había entre los feligreses de esa época y Dios no era una relación buena, porque no se le enseñaba de manera adecuada cuál era la relación que se podía tener con Dios. El monje alemán de conciencia inquieta buscaba la reconciliación con Dios. De esta forma, Lutero descubre en la Epístola de Romanos que la justicia de Dios se revela en él, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Lo anterior quiere decir que nadie puede llegar a ser justo por las buenas acciones que haga. Usted puede ser bueno, puede dar mucho, viene ahí, le regala cosas a niños, pero por eso usted no puede. Sino que tras haber sido justificado, hacemos obras justas. O sea, nosotros éramos culpables, nosotros éramos pecadores. Y Dios nos justificó mediante ¿qué? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo que teníamos que pagar, nuestra condena, ya fue pagada en la cruz del Calvario por Jesucristo. La salvación dependía de lo que el hombre hacía según la iglesia y no dependía de Dios, como dicen las Escrituras. Esta idea de la salvación era totalmente contraria a lo que Lutero había encontrado en la Biblia. Por eso era que él no entendía, o sea, él no tenía una buena relación con Dios, porque él lo creía al principio, que era un Dios severo, que era un juez que siempre estaba para juzgar, para condenar. Pero cuando él empezó a estudiar la palabra, él encontró que no era así. Y por eso podemos verlo aún hoy, que hay gente que quiere imponer cosas y quiere decir lo que ellos quieren y colar por encima de las Escrituras. Pero sin embargo, Dios es un Dios veraz y todo hombre es un mentiroso. Ningún ser humano estuvo, ni está, ni estará a la par de lo que dice la Biblia. Porque las Escrituras son todas suficientes. Las Escrituras son todas suficientes. En las Escrituras, ¿usted quiere saber cómo es ser un buen padre? Vaya a estudiar la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo es ser un buen o una buena esposa? Vaya a la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo usted puede ser un buen vecino? Vaya a la Biblia. La Biblia es es un manual que te puede indicar a cómo ser un buen ser humano, un buen vecino, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo. Solamente hay que leerlo y estudiarlo y tener la mente y el corazón dispuesto a aprender lo que Dios quiere enseñar. Usted quiere ver que su familia, su vida cambie, vaya a las Escrituras. Lutero clavó en sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, que es desde ahí donde empieza lo que es la Reforma Protestante. La queja principal de esta tesis era la venta de indulgencias. Las indulgencias era un concepto de la teología católica ligada a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. Esta consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o una indulgencia, o sea, de una bondad, benevolencia, una gracia a favor, concedida por determinados representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. Usted pagaba por un papel que le permitía ser remitido de pecado y la Biblia no dice eso. La doctrina protestante no la acepta por considerar que carece de fundamento bíblico. Con las ventas de indulgencia, ¿usted sabe qué se logró hacer con ese dinero que se vendía tanto? Construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, la cual yo escuché por ahí una vez que decía que si vendieran todo el oro con que se construyó eso, pudieran saciar el hambre de muchas personas en la humanidad. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando lo que son las ventas de indulgencia, sino también toda la teología que la Iglesia romana practicaba y enseñaba en aquella época. Pero no solo fue en estos tiempos, aún hoy en día, señores, hay que tener cuidado con lo que enseñan, con lo que le quieren decir.
Usted todo lo que le enseñan lo tienen que pasar por el sedazo. ¿Cuál es el sedazo? Las escrituras. Todo lo que le quieran enseñar, que todo el mundo tiene que ser próspero, que esto, lo otro, todo eso vaya a la Biblia. No crean todo lo que le digan así. Y lo bueno de esta época que no tenían las personas de esa época era que ahora en todos lados hay una Biblia. Antes no tenían ese beneficio. El fin de la reforma era sacar las malas prácticas y las malas enseñanzas de la iglesia para hacerlas más bíblicas. Pero aún hoy tenemos la misma lucha, seguimos luchando con prácticas similares, donde hay muchos creyentes que han colocado por encima de las escrituras y que a simple vista es fácil ver que su motivación no es la gloria de Dios. Aún hoy hay que reformar la iglesia, hay que seguir reformándola. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar en lo que ya ustedes entendieron un chin del contexto, de dónde viene lo que son las 5 solas, que viene de lo que es las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia, donde él estaba, y lo que conllevaba, lo que tenía la esencia de esas 95 tesis. Y hay 5 de esas cosas que eran primordiales, que eran las 5 solas. Ok. Las 5 solas en español quiere decir solo o solamente. Es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. Y como dijimos, significa solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y la práctica cristiana. Con las 5 solas podemos representar el corazón de la teología reformada y a su vez dar un resumen de las verdades no negociables del Evangelio. Estas son 5 verdades no negociables del Evangelio en la cual nosotros debemos practicar. La primera, solo por las Escrituras. Este principio señala que las Escrituras son la autoridad final. Lo único que necesitamos es la Sagrada Escritura. Ellas son todas suficientes e inerrantes. Inerrante quiere decir, por ser inspiración divina, está excluida de errores. Y las épocas, las fechas concuerdan, todo concuerda. Y desde el principio al fin tiene una misma historia, tiene una línea seguida ahí. La Biblia es la palabra de Dios, proviene de una revelación divina y nada está por encima de ella. En cambio, ella está por encima de todo. Debería ser la Escritura el tope, la fuente donde nos sumergimos a saciar la sed y la fuente donde no solo bebemos, sino también por donde pasamos todo. Hay mucha gente diciendo hoy que Dios le dijo que tienen una revelación nueva. Sin embargo, la única revelación que tenemos es las Escrituras. Todo lo que alguien afirma que lo dice Dios, si no está en la Biblia, es mentira, señores. Si no está ahí, eso es mentira. Conocer las Escrituras es conocer a Dios, es saber lo que Él es, lo que Él tiene para nosotros, es conocer su voluntad. Mientras más conocemos las Escrituras, más vamos a conocer a Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por eso lo importante o la importancia que tiene estudiar la palabra. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 1, 6 al 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare, Señor, está diciendo, si ellos mismos, lo que están predicando a Jesucristo, o viene un ángel del cielo, anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Con cuál de los dos?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso lo dice la Biblia. Nadie te puede enseñar otra cosa que no dice la Biblia. Dios mismo lo condena. El consejo de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En las escrituras está todo lo que necesitamos saber para la piedad, todo cuanto necesitamos y todo cuanto Dios quiere decirnos. Le dije ahorita, si usted quiere ser una buena persona, vaya a la Biblia. Si usted quiere ser buen vecino, vaya a la Biblia. Ella es suficiente, solo ella. Segunda sola. Yo no duro mucho. Bueno, yo no soy como los pastores. Segunda sola. ¿Solo Cristo o solo a través de Cristo? La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Jesucristo es suficiente y el hombre pecador no necesita nada más. No necesitamos indulgencia, no necesitamos hacer ningún tipo de penitencia. Solo necesitamos a Cristo. En la época de Lutero, la iglesia romana enseñaba que la salvación es en Cristo. Y a esto le añadían un sinnúmero de elementos. Y nunca han dicho, ni aún hoy, que la salvación es solamente en Cristo y por Cristo. No es correcto, no es un secreto el papel que le da la Iglesia Católica a María y a otros santos o a otros personajes, que de una forma u otra le quitan a la Iglesia Católica cierto terreno de salvación a Cristo, y con esto batallaron los reformadores. Con esta religiosidad que lo único que pretendía era quitar el protagonismo a Cristo, quien no comparte su gloria con nadie y quien es el único que puede salvar. Jesucristo es único, nadie como Él, solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. La Biblia dice en Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro? ¿Usted quiere ser salvo? Vaya a los pies de Cristo. No hay otro. Tercera sola. Solo por gracia. La salvación es un don de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, no de nosotros, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. Nosotros somos salvos por gracia, porque a Dios le plació, porque Jesucristo decidió poner su vida por nosotros en la cruz del Calvario y decidió pagar, nos justificó. Ya nosotros no tenemos que ir a pagar nada. Ya Jesús fue y dijo, ya, yo pagué por él. Imagínense que usted hizo algo malo, robó, hizo algo malo y le tocó una condena. Pero viene Jesús y dice, mira, de verdad él robó. De verdad él hizo lo mal hecho. Pero yo voy a pagar la culpa que él tenía. Señores, eso no cualquiera. ¿Cómo usted le dice a otra gente? Yo voy a durar los 6 años que te toca de estar preso. Yo voy a hacerlo por ti. Tú te quedas libre, no te preocupes. Tú lo hiciste mal, pero yo lo voy a hacer por ti. Eso hizo Jesús por nosotros. Entonces no hay otro camino para ir al cielo si no es Jesucristo. Y todo eso fue por gracia. No lo merecíamos, no lo merecemos, pero aún así Él decidió hacerlo. Amén. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. La salvación es imposible para el hombre comprarla. No hay obra que usted pueda ser considerada buena por Dios, que usted haga, a menos que esta obra esté basada en su gracia y motivada por Él. Porque todas las obras que el hombre hace tienen su raíz en el pecado. Todo lo que el hombre toca no lo convierte en oro como el rey Midas, pero sí lo contamina. Las obras del hombre son como trapo sucio para Dios. No hay cosa alguna que podamos hacer y luego exhibirle eso a Dios como algo loable. Dios, mediante su gracia, no nos paga conforme a lo que merecemos. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios por el pecador perdido. No merecíamos nada, estábamos perdidos en nuestros pecados, y cuando estábamos perdidos, Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Y es en esa obra en la cruz la que el Padre acepta por nuestros pecados. No hay obra alguna que yo pueda hacer que me haga merecedor de la salvación. Solo la obra de Cristo en la cruz, quien ocupó mi lugar y me sustituyó. La salvación es un regalo de Dios y es un regalo por gracia. La Iglesia Católica enseñaba y enseña que la salvación no es por gracia, sino por las obras que el hombre hace. Usted tiene que dar más dinero para conseguir la salvación. Y fue con esto que lucharon los reformadores. No es por gracia, más por obra. La salvación es solo por gracia. El hombre no hace nada para merecer el favor divino. Fue escogido en Cristo, en el pasado eterno y en la cruz. Jesucristo pagó por tu maldad. Yo soy el perverso, pero es otro que paga mi maldad. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico, es misericordioso por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No merecíamos nada, lo único seguro que podíamos pretender era la ira de Dios, porque nacimos siendo pecadores, perdidos y vendidos al pecado. Pero el Padre nos salvó en el Hijo por pura gracia. Una vez salvos, entonces sí hacemos buenas obras. Ya que somos salvos, entonces nosotros sí hacemos buenas obras. Porque no fuimos salvos por obra, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras que hace el creyente, su motivación debe ser la gloria de Dios. Yo hago obras buenas para exaltar la persona de Dios en todo aquel que me ve. No para exaltarme yo. Es ahí cuando las obras tienen sentido, cuando su razón es Dios. Cuarta sola. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. O sea, la salvación es solo por fe. En Romanos 3:28 dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El justificado tiene que ver aquí con alguien que ha sido declarado justo, es alguien que ha sido perdonado de su culpa y del castigo, y ahora se le imputa la justicia de Cristo a su favor. Jesucristo suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador en base a los méritos de Cristo. En la cruz el Padre le imputó a Cristo el pecado del creyente y el creyente le imputa la justicia de Cristo. Por eso todo aquel porque Cristo murió alcanzará salvación, porque su deuda fue saldada y el Padre no cobrará deuda dos veces. Amén. Y la última sola. ¿Están desesperados? No. Pues ya, yo estoy llegando a las 5 ya. Las 5, solo a Dios la gloria.
El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. No existe otra razón que esta, la gloria. La exaltación de Dios esta sola es como un resumen de las demás. O sea, la sola número 5 es un resumen de todas las demás. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que somos sus hijos, para que podamos proclamar sus virtudes. Por eso, si usted es un mal empleado, usted está muy mal. Si usted, claro, usted está muy mal, porque usted no está presentando las virtudes de aquel que lo llamó. Ay, que abusa, pero usted tiene que hacer bien su trabajo independientemente de. Para que nos convirtamos en hijos que proclaman sus virtudes. La gloria de Dios proclamada por nosotros. Salvos para proclamar sus virtudes, así como debería ser todas las cosas. La salvación es del Señor y es para su gloria. Para hablar de su gloria, tenemos que hablar de su honor, excelencia y reputación. O sea, tenemos que hacer las cosas con excelencia. La gloria de Dios podemos decir que es todo lo que Él es. Cuando algo se hace para su gloria, se hace para proclamar lo que Dios es. La fortaleza de la iglesia va a depender de las verdades que defiende y cree. En la misma medida que las verdades bíblicas son llevadas a la práctica por la iglesia, en esa misma medida será una iglesia fuerte. Y ese era el problema de la iglesia en tiempos de Lutero. Creían cualquier cosa, añadían cualquier cosa y basaban su fe en cualquier cosa. Cuando solo Jesucristo es suficiente, cuando la Biblia es suficiente, cuando todo es por gracia, cuando todo es por medio de la fe y al final todo es para su gloria. Pregúntate lo siguiente. ¿Estás tú haciendo y obrando en el diario vivir para la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios lo que te mueve a hacer lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Si es la gloria de Dios, pues actuemos así. Hay muchos cristianos hoy que necesitan ser reformados. Hay muchos púlpitos y muchas iglesias que necesitan ser reformados. Que necesitan entender que Jesucristo debería ser su centro. Que la palabra de Dios debería ser su guía. Y que todo cuanto hace debería ser para la gloria de Dios. La gloria de Dios debería ser la razón por la que el creyente vive y acciona. Necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo, no solo de labios, también de hechos. Y cierro con lo siguiente. Solo Jesucristo es suficiente, la Biblia es suficiente, todo es por gracia, todo es por medio de la fe y al final todo es para la gloria de Dios.